Unos de los mejores jugadores de la historia se apoyaban en principios simples pero poderosos, y aquí están las 10 reglas del juego posicional de Bobby Fischer que siguió una y otra vez para jugar un ajedrez simple pero muy dominante. Fischer jugando con blancas contra Grigoric, quien fue uno de los mejores jugadores del mundo durante muchos años, y al principio tenemos la apertura Ruy López, que a los grandes maestros les encanta jugar, pero en fin, hasta ahora no hay nada especial. Ambos bandos desarrollaron sus piezas, y aquí este peón está indefenso. Fischer juega torre 1 para protegerlo, hasta ahora todo teoría. B5 obligando al alfil a retroceder, alfil B3, las negras juegan D6 preparando potencialmente el desarrollo del alfil, y ahora peón C3. Y este es quizás el primer movimiento que quiero destacar, porque también hay una idea conocida de que si colocas tu peón a 2 casillas de distancia del caballo vas a limitar mucho al caballo. Así el caballo negro no puede saltar cómodamente hacia adelante y por lo tanto se vuelve difícil para las negras jugar movimientos activos con este caballo. Las negras se enrocan y ahora sigue peón H3, otra jugada profiláctica de Fischer, esta vez evitando que el alfil negro salga por aquí y que clave el caballo en F3. Peón H6, si no sabes qué hacer, simplemente copia las jugadas de Fischer. Esta es la respuesta de Grigoric. No, repito, en realidad todo esto es teoría. Y la idea de las negras aquí es que cuando jueguen torre E8, ya no tienen que temer a caballo G5, que podría crear problemas para el peón en F7. Esa es la razón de la jugada peón H6. Ahora, desde E8, esta torre espera ejercer presión sobre el centro blanco, tarde o temprano, lo que nos lleva a la primera regla del ajedrez posicional. Controla el centro, controla la partida. Estamos hablando de estas 4 casillas centrales y como puedes ver ambos están intentando con todas sus fuerzas presionar estas casillas y acercar sus piezas a esta zona, porque cuando tus piezas están centralizadas se hacen más fuertes y al mismo tiempo restringen a tu oponente. Ya veremos más adelante de cómo precisamente Fischer utilizó eso a su favor. Como sea, por ahora sigue caballo F1, las blancas continúan reubicando el caballo hacia G3 y también abriendo esta diagonal para su alfil B7. Y ahora, por cierto, otra pregunta interesante: ¿deberían las negras capturar en D4 o no? ¿Qué opinas? Los veteranos ya conocen la regla, tomar es un error, y es cierto. Normalmente si haces un intercambio sin una razón clara, simplemente por cambiar piezas, solo ayudas a tu rival. Y en este caso las blancas pasarían a controlar completamente el centro. Mira, las negras perderían toda su presencia allí, lo que les da a las blancas gran ventaja de espacio y muchas más oportunidades de atacar. Ya que en cualquier momento futuro, cuando las blancas quieran, pueden empezar a avanzar estos peones y presionar a los caballos rivales. Por cierto, también hay una pequeña justificación táctica en que si las negras capturan al peón aquí, que parece un error grave, pero no lo es, Fischer jugaría alfil D5 y se quedaría con uno de estos 2 caballos, así que las negras no capturan, ya que hacerlo sería un error. En su lugar jugaron alfil B7 completando el desarrollo. Y ahora, a propósito de la misma pregunta, ¿crees que las blancas deberían capturar en E5 o no? Es decir, ya sabes que tomar es un error, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. A los principiantes les encanta simplificar las cosas para asegurarse de no cometer errores. Pero piensa en esto, ahora mismo estas piezas negras están algo atascadas debido a este peón, ¿sí? Se les hace difícil avanzar, pero si cambias piezas voluntariamente las cosas mejoran mucho para las negras. Mira, ganan mucho más actividad y tú no ganas nada. Como solemos decir, si das algo, asegura tu pago. Ahora Fischer juega caballo G3, lo que ayuda a reforzar el centro y quizá en el futuro ese mismo caballo pueda avanzar y participar en el ataque contra el rey negro. Las negras juegan caballo A5 atacando este alfil en B3. ¿Y crees que las blancas deberían permitir este intercambio o no? ¿Qué opinas? Hay un dato curioso, y es que Fischer tenía su propio sistema para evaluar el valor de las piezas de ajedrez. La sabiduría convencional nos dice que un alfil y un caballo tienen la misma fuerza y ambos valen 3 puntos, así que aproximadamente equivalen a lo mismo. Pero Fischer decía que el alfil en realidad vale 3.25. Es curioso, una evaluación del estilo de una computadora antes de que las computadoras fueran herramientas de análisis. Realmente era el stock Fischer de su época. En fin, él decía que el alfil vale 3.25, el caballo solo 3, el alfil es más valioso y no permitía estos cambios. Así aquí retira el alfil a C2 para que las negras no puedan capturarlo, y ahora las negras saben que un caballo en el borde es malo y entonces buscan acercar el caballo a la acción. Pero hay una regla menos conocida que creo que es muy interesante, y es que Fischer aquí jugó peón B3 expulsando a este caballo, y la regla dice que a los caballos no les gusta retroceder, igual que en la vida real. Sabrás que un caballo en la vida real normalmente es malo caminando hacia atrás. Bueno, en el ajedrez es prácticamente lo mismo. Porque piensa en esto, el caballo es la única pieza de corto alcance que necesita estar metido en la posición para tener influencia.
¿sí? Para atacar, y esto no es así para las demás piezas como las torres, los alfiles o la dama. Todas pueden atacar a larga distancia, pero en cambio el caballo no, tiene que estar allí metido, y entonces cuando expulsas al caballo del rival hacia atrás se vuelve totalmente inútil. Pues que Fischer usa sus peones aquí muy bien, como hablábamos de la idea de que si mantienes tu peón a 2 casillas del caballo, entonces limitas mucho su movimiento. Y este peón junto al peón en D5 hacen al caballo en B6 completamente inútil, de verdad no puede avanzar para nada. Y ahora continuando con la estrategia, Fischer juega peón A4. Quiere echar atrás a ese caballo o aún más atrás. Las negras juegan peón C5 intentando de alguna manera atacar el centro blanco, probablemente un error, porque subestima un poco el valor de esa idea de peón A5, de expulsar al caballo atrás, aunque primero Fischer usa otra idea, peón D5. Y la idea es que puedes bloquear los alfiles del oponente con cadenas de peones. Y el dato curioso es que puedes hacerlo con tu propia cadena de peones, como en este caso, donde el alfil en B7 queda completamente incómodo, no puede avanzar para nada, o también pueden ser los peones de tu rival, como estos peones centrales que esta vez limitan completamente al alfil de F8 que tampoco puede avanzar nada. Está totalmente restringido por su propia cadena de peones. Perfecto. Ahora peón C4, las negras intentando desesperadamente darle casillas activas a su caballo. Deberíamos capturar aquí. Ya sabes que tomar es un error y también sabemos que no debemos permitir que el caballo del rival avance porque allí son realmente peligrosos, pueden causar muchos problemas. Y definitivamente no queremos algo así. Así Fischer avanza con peón B4. Y por cierto, pregunta rápida, ¿pueden las negras capturar al paso o no? ¿Qué crees? Es una pequeña prueba de conocimiento y la respuesta es no, porque la captura al paso solo es posible si el peón avanza 2 casillas desde su posición original, ¿lo sabías? Si Fischer hubiera jugado B2 a B4, la captura al paso sería posible, algo como esto, pero el peón estaba aquí solo de un paso a B4, la casilla adelante, este movimiento no es opción. Ahora las negras ven que este alfil en B7 está totalmente paralizado por la cadena de peones blancos y entonces intentan reubicarlo en una mejor casilla. Y Fischer juega alfil E3, no sé muy bien por qué no jugó peón A5, me parece una jugada muy natural, sinceramente expulsando a este caballo más atrás, pero por eso yo no soy Fischer. Bueno, no sabemos, en fin, alfil E3 también tiene todo el sentido, desarrollando el alfil y luego en la siguiente jugada sí A5 con la misma idea. Ahora el caballo es empujado completamente atrás y las blancas obtienen una gran ventaja de espacio y ese es otro de concepto clásico, nuevamente algo que creo que la gente hoy en día sigue subestimando, porque si observa las partidas de Carlsen, muy a menudo obtiene ventaja precisamente ganando espacio, algo que con sus rivales con frecuencia parece que subestiman hasta que es demasiado tarde. Y es que piensa en esto, es como tener 7 personas en un apartamento de una sola habitación, es muy incómodo y empiezan, ya sabes, a incomodarse unas a otras y eso lo complica todo. Aquí todas estas piezas tienen problemas. ¿Qué haces con este caballo de C8? Si lo mueves aquí bloquea las demás piezas, ¿sí? Si mueves el alfil no puede salir por culpa del caballo tampoco. Todas estas piezas se están estorbando unas a otras. Fischer ahora juega dama de 2 y a propósito esto también me recuerda a otra partida de Karpov que se jugó 4 años después y se convirtió en una partida famosa de Karpov, pero me pregunto si aprendió estas estrategias de Fischer. Esta es la partida inmortal posicional de Karpov y no podemos dejar de ver similitudes, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo, es decir, estos peones de la columna A fueron cambiados, pero aparte de eso se parece mucho a cómo jugó Fischer. Volviendo a la partida de Fischer-Gligoric, las negras jugaron caballo H7 y las negras tienen posición limitada, están restringidas de espacio, pero su posición es extremadamente sólida y es difícil que las blancas progresen. Las blancas juegan rey H2 y es que básicamente para comenzar a atacar necesitas abrir la posición, hacer una jugada de peón y aquí si lo piensas, el peón del flanco de dama está cerrado, el centro está cerrado y aunque el control central les da a las blancas una gran ventaja de espacio y hace muy difícil que las negras puedan maniobrar, todas sus piezas están limitadas. Aún así, para comenzar un verdadero ataque, las blancas necesitan avanzar peones en algún lado. Y ese algún lado sería el flanco de rey. Por eso se puede mover este caballo, jugar F4 o tal vez este otro F5 y luego jugar G4 para lanzar el ataque de esa manera. Fischer ve que en ambos casos, ya sea con F4 o con G4, su rey quedaría un poco vulnerable. Por lo tanto, se decide a jugar primero rey H2 y dejar para después qué hacer. Alfil E7, las negras esperan cambiar algunas piezas, lo cual es un consejo clásico para posiciones restringidas. Cuando tienes demasiadas piezas estorbándose unas tras a otras, suele ser muy bueno cambiar algunas de ellas.
y Fischer jugó caballo F5 para impedirlo. Pero solo para ilustrar la idea, supongamos que hubiera hecho cualquier otra jugada, menos precisa, permitiendo que las negras empezaran a cambiar piezas. Se puede ver inmediatamente que si las blancas lo permiten, la posición negra se vuelve mucho más libre de inmediato. Si solo intercambiamos unas piezas, la posición negra ahora es muy buena. Ya no hay problemas, el caballo puede moverse libremente y su posición es magnífica. Así de bueno es cambiar piezas cuando tienes espacio limitado. En la partida real, Fischer lo impidió jugando caballo F5 y apuntándole a este alfil, y esto también nos trae la siguiente regla. Lleva tus caballos a puestos avanzados, casillas protegidas en territorio enemigo. Es como la otra cara de la misma regla de la que hablamos antes. Así como los caballos odian retroceder y son muy pasivos allí, la otra cara de la moneda es que definitivamente quieres llevar tus caballos a la mitad del tablero de tu rival y fijarlos allí. En tal caso, un caballo, al ser una pieza de corto alcance, se vuelve superactivo y ejerce mucha presión sobre el oponente. Ahora las negras juegan alfil G5 intentando cambiar al menos algo, y una pregunta rápida: ¿capturarías con el caballo o con el alfil? ¿Qué opinas? Ya sabemos que Fischer valoraba más los alfiles que los caballos. El alfil vale 3.25 y el caballo solo 3, por lo tanto definitivamente quería cambiar su caballo. El peón recaptura y ahora peón G4. Gana todavía más ventaja de espacio, esta vez en el flanco de rey, y ahora si las negras quieren deshacerse de este caballo intercambiando, las blancas tienen opciones, pueden recapturar con este peón o quizá incluso mejor con este otro, abriendo la columna G para la torre. Y a propósito, ahora la jugada rey H2 que se jugó antes tiene muchísimo sentido. Bueno, en la partida, sin embargo, las negras jugaron peón G6, que por supuesto es una forma mucho más sencilla de expulsar este caballo. El caballo retrocede y ahora sigue peón F6. Y Grigorich está jugando un ajedrez súper sólido, sigue teniendo menos espacio, pero ha bloqueado la posición casi por completo. Y esto me recuerda un poco a cómo los humanos intentan jugar contra las computadoras, porque son tan fuertes que si quieres hacer tablas simplemente necesitas crear una posición muy cerrada. Pero por alguna razón nunca funciona, y ese fue más o menos el caso en esta partida contra Fischer. En fin, sigue torre H1, Fischer se va preparando para jugar H4 en la siguiente jugada y abrir líneas por ese sector. Torre F7, las negras se preparan para defender, y por cierto, estos dos jugadores eran realmente muy amigos, y cuando Fischer tenía solo 15 años, llegó a Europa por primera vez, Grigorich se hizo amigo suyo y esa amistad duró por unos 40 años. E incluso muchos años después, en el 92, Grigorich ayudó a convencer a Fischer de salir de su retiro y jugar su segundo duelo contra Spassky. Así que Grigorich era una gran persona y un verdadero caballero. Pero claro, sobre el tablero también eran oponentes e intentaban ganar. Ahora peón F3 fortalece este peón para que en la siguiente jugada se pueda jugar peón H4 y sin perder el peón de G4. Y tras este intercambio tenemos la torre de Fischer controlando una columna abierta. Otra regla clásica del ajedrez: a las torres les encantan las columnas abiertas. Como es una pieza lineal, si consigues una línea abierta para la torre, inmediatamente se hace mucho más activa y poderosa que antes. Torre H7, las negras intentan oponerse, pero ya sabemos que tomar es un error. Por eso, en lugar de cambiar, Fischer juega torre H1 con la otra torre. Y ahora aumenta la presión sobre esta torre. Y también puedes ver claramente cómo es que tener ventaja de espacio te permite maniobrar piezas con mucha facilidad. Porque en un mundo ideal a las negras les encantaría hacer algo similar. Les encantaría llevar esta torre en la casilla más cercana para apoyar a la otra, o al menos colocarla aquí. Pero ya ves que hay muchos problemas para las negras, ¿sí? Si intentan jugar así, proteger la torre de esta manera, primero el alfil se interpone, segundo el alfil blanco controla esa casilla, ¿sí? Así que claramente no funciona. Por eso, tener más espacio te permite maniobrar con mayor facilidad. Tras el cambio en H4 ahora tenemos esta torre controlando por completo la columna H. Y otro logro posicional de Fischer, que bueno, ahora sigue peón G5, parte de las negras siguen intentando cerrar la posición. ¿Y cómo jugarías ahora? ¿A dónde moverías esta torre? ¿Qué piensas? Esta crea una diferencia bastante clara entre principiantes y jugadores avanzados. Los principiantes priorizan la seguridad porque no quieren cometer errores, y eso es comprensible, pero aún así, precisamente porque priorizan la seguridad, a menudo juegan algo como esto, que no es mala jugada, por supuesto es mucho mejor que regalar la torre, ¿cierto? Pero aún así los jugadores fuertes tienden a avanzar, porque cuando avanzas tu pieza se vuelve activa y además empieza a ejercer presión sobre tu rival, y eso es lo que quieres, ¿no? Así es como se ganan partidas, y Fischer jugó torre H6. Y ahora hay una gran diferencia: si la torre hubiera venido aquí, ahora sería el turno de las negras y estas jugarían algo así, luego llevarían el caballo o alguna de estas dos casillas y probablemente podrían mantener las tablas. Su posición es extremadamente sólida.
En cambio, Fischer jugó torre h6 por el siguiente principio: mueve tus piezas hacia adelante. Y desde h6 la torre controla esta casilla impidiendo que el caballo venga aquí y además ejerce cierta presión sobre este peón. Si el peón ahora mismo está defendido por la dama, pero en la siguiente jugada quizá las blancas sigan avanzando y continúen aumentando la presión. Ahora, las negras juegan rey g7 buscando consolidar el peón y expulsar también a la torre y quizá jugar caballo g6 luego. Muchas buenas intenciones por parte de las negras aquí, pero ¿ves qué jugó Fischer? Hay una regla famosa de Fischer: las tácticas surgen de una posición superior, es decir, los jugadores débiles intentan encontrar oportunidades tácticas repentinas, mientras que los fuertes saben que primero hay que mejorar la posición y una vez que es dominante las oportunidades tácticas aparecerán de forma natural. Y aquí Fischer jugó torre por f6, una jugada hermosa con problemas dobles, porque ahora ¿qué hacen las negras? Pueden capturar la torre con el rey o con la dama, y si captura con el rey sigue alfil por g5, donde las negras perderán la dama en cuanto el rey se mueva. Y alternativamente, si la dama captura, entonces hay otro problema con el tenedor de caballo en h5. Lo que por cierto también me recuerda una cita de otro campeón mundial, Smyslov, quien decía que aunque existen muchos temas tácticos diferentes, normalmente todo se reduce solo a tres: jaque, tenedor y clavada, no más. Y esta posición lo ilustra bastante bien. Como sea, las negras justo se rindieron porque de una u otra manera van a perder la dama, o bien seguiría alfil por g5 o caballo h5 y la posición negra se derrumba. Si quieres saber cómo conjugar todas estas ideas en un sistema práctico y cómo practicarlo para que puedas empezar a aplicarlo en tus propias partidas de forma natural, he preparado un paquete especial llamado Acelera tu Elo a 2000. Este incluye todo lo que necesitas para progresar. Es una guía completa y clara para entender qué hacer y seguir mejorando, incluso aunque tengas poco tiempo para dedicar al ajedrez. Te dejo el enlace abajo. Y si quieres ver cómo Carlsen desafió al bot número 1 de chess.com, mira este video a continuación.